En un tribunal abarrotado, el juez severo en silla de ruedas estaba a punto de condenar a un padre pobre por un crimen que juraba no haber cometido. Fue entonces cuando la hija del acusado, una niña de 7 años, se levantó, caminó hasta el juez y dijo con voz firme: «Suelte a mi papá y yo lo hago caminar». La sala estalló en carcajadas, hasta que algo extraordinario sucedió, y las risas dieron paso al silencio. Aquella mañana gris, el tribunal de la ciudad parecía más bien una catedral de silencio. Las paredes altas, cubiertas por hileras de libros envejecidos, eran testigos de décadas de juicios implacables. En el centro, envuelto en una toga negra de tela gruesa, el juez Fausto Delaney permanecía estático en su silla de ruedas. Habían pasado 15 años desde el accidente automovilístico que lo dejó así, un instante de metal retorcido y gritos ahogados que silenciaron sus piernas y poco a poco todo lo demás. Desde entonces se había convertido en símbolo de rigor y frialdad. Los que entraban ahí sabían, con Fausto no había apelación a la emoción. Frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo, estaba Ramiro Sandoval, un hombre de mirada inquieta y rasgos marcados por el cansancio de quien vive al límite. Trabajador, padre soltero, acusado de un asalto a mano armada en una farmacia de barrio. Las pruebas en su contra eran sólidas: imágenes de cámaras de seguridad, reconocimiento visual, registros de ubicación. Aún así, sus ojos imploraban por algo más, tal vez justicia verdadera. Sentada detrás de él, una niña delgada observaba todo con la barbilla apoyada en las manos. Llevaba un vestido azul ya descolorido y unos tenis gastados. Su nombre era Verónica. Apenas tenía 7 años. El juez hojeaba los últimos documentos del caso con movimientos precisos, casi quirúrgicos. La sala estaba llena. Reporteros, familiares, policías. El sonido de la pluma golpeando contra la madera de su estrado resonaba como un reloj en cuenta regresiva. Fausto levantó la vista. Antes de proceder con la lectura del veredicto final, dijo pausadamente: ¿Alguien presente desea añadir algo relevante al caso? Ninguna mano se levantó. El silencio se mantuvo. Hasta que, como una chispa inesperada, una voz fina, clara y decidida resonó en la sala. «Yo quiero». Todos voltearon. La pequeña Verónica ya estaba de pie, saliendo de la fila donde había estado sentada. Un murmullo recorrió el ambiente. Fausto frunció el ceño, intrigado. La niña caminó hacia el centro de la sala, con pasos cortos pero firmes. «Soy hija de Ramiro», dijo, deteniéndose frente al estrado. «Y tengo algo que decir antes de que cometa un error». Uno de los oficiales intentó intervenir, pero el juez levantó ligeramente la mano. Sus ojos impacientes la atravesaban como queriendo desarmarla. «Tienes 2 minutos, niña, y espero que sepas lo que estás haciendo». Verónica respiró hondo, apretando los puños a los costados. «Libere a mi papá, y yo haré que usted camine de nuevo». El tribunal pareció detenerse en el tiempo. El susurro de sorpresa fue inmediato, seguido de algunas risas contenidas. Fausto no rió. Endureció la mandíbula. «¿Eso es chantaje?», disparó, porque suena exactamente como un chantaje emocional de una niña desesperada. Ella mantuvo la mirada fija. «No es chantaje, es una promesa». El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Escucha bien. Esto es un tribunal, y yo sigo la ley. Lo que estás sugiriendo es imposible, una tontería. Mi parálisis es irreversible, y este juicio no es lugar para trucos de niños. Pero usted no está aquí solo para seguir papeles, ¿cierto?», respondió ella con firmeza sorprendente. «Está aquí para hacer lo correcto». Fausto apretó los brazos de la silla. «Lo correcto está en la ley, y la ley exige pruebas, hechos, estructura, no trucos emocionales, no milagros inventados». La niña dio un paso al frente. «Entonces déjeme probarlo, no todo, solo un poco, lo suficiente para que entienda que puede elegir justicia de verdad». Su mirada vaciló por un instante.
Esto es una corte, no un escenario, pensó molesto. Pero algo en esas palabras le impidió cerrar el tema. La sala se llenó de expectativa y tensión, como si un trueno estuviera por caer ahí dentro. Fausto, aunque escéptico, no respondió. Algo en su pecho, tal vez rabia, tal vez curiosidad, le impidió ponerle fin a aquello. Verónica dio un paso más, lentamente. Todo el tribunal observaba. Ella se detuvo justo frente a la silla del juez, con las manos entrelazadas. El juez la miraba con los ojos entrecerrados, como quien intenta descubrir si eso era locura o algo más. «Deme la oportunidad de mostrarlo». «Una pequeña oportunidad», susurró. Fausto no dijo sí, pero tampoco dijo no. El silencio que cayó sobre el tribunal era denso como la neblina. Verónica, aún arrodillada frente a la silla de ruedas, colocó sus manitas sobre las rodillas inmóviles del juez. Las palmas temblaban levemente, pero su expresión era de absoluta concentración. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a murmurar palabras suaves que parecían susurros del corazón, un balbuceo dulce, cadencioso, sin forma litúrgica, pero cargado de un sentimiento bruto, sincero. Los sonidos parecían atravesar la coraza invisible de Fausto, quien mantenía los ojos duros, intentando ignorar aquel gesto infantil. La niña apretó los ojos con más fuerza, como quien lucha contra un dolor invisible. Susurraba con fe, los dedos levemente presionados contra la piel del juez, mientras sus rodillas tocaban el mármol helado. Por un instante, nadie se atrevió a reír, hasta que una tos sarcástica rompió el ambiente. «Ándale, milagrosa, haz que se ponga a bailar», se burló un hombre al fondo, provocando las primeras risas. Verónica permaneció inmóvil, como si no escuchara. Fausto seguía impasible. Por dentro, quería terminar con aquello de una vez, pero algo en él dudaba. Una parte antigua de sí deseaba desesperadamente que ella tuviera razón. Pasaron 2 minutos. Los susurros cesaron. Verónica, aún arrodillada, alzó el rostro y lo miró, esperanzada, vulnerable. Sus ojos buscaban alguna señal, un temblor, un gesto. Pero Fausto solo alzó una ceja lentamente y soltó una risa seca. «¿Eso era todo?», dijo con desprecio. «¿Una actuación infantil? Agradezco tu entusiasmo». Pero, como era de esperarse, no pasó nada. Su risa abrió la puerta a la crueldad de los demás. El tribunal estalló en carcajadas. «El milagro caducó», gritó un joven. Una mujer susurró: «Pobrecita, se va a traumar para siempre». Ramiro, el padre, se retorció en el banco. Intentó levantarse, pero fue detenido por el guardia a su lado. «Verónica, hija, no los escuches». Su grito resonó por encima del ruido. La niña, ya de pie, con los ojos llenos de lágrimas, miraba alrededor, completamente perdida. Su intento de ayudar se había vuelto una burla. Intentó respirar, pero el nudo en la garganta era más fuerte. Fausto se acomodó los lentes, carraspeó y retomó la frialdad de siempre. «Restablezcamos el orden. Esto es un tribunal, y tenemos una sentencia que cumplir». Tomó la hoja, respiró profundo y con voz firme, implacable, declaró: «Ramiro Sandoval es condenado a 10 años de prisión en régimen cerrado». La niña no aguantó. Salió corriendo por la sala, empujando los brazos de quienes se interponían. Las risas la perseguían como ecos crueles. «¿Vas a hacer otro milagro, niña?», se burlaron. Las lágrimas corrían por su rostro mientras salía del tribunal, tropezando con sus propios pasos. Ramiro gritó otra vez, pero fue contenido. El golpe de la puerta al cerrarse fue como un punto final brutal. Fausto, a pesar de su rostro endurecido, sentía una extraña presión en el pecho. «Es mejor así», pensó. «La ley es la ley». El sentimiento no pesa en el martillo de la justicia, y aún así, algo no encajaba. Pasaron algunos segundos. El murmullo continuaba,
pero Fausto sentía una leve náusea. Se llevó la mano al vientre, se acomodó en la silla, incómodo, y entonces, sutilmente, un calor. Un hormigueo tenue comenzó a extenderse por la pantorrilla derecha, algo que no sentía desde hacía 15 años. No, es psicológico, sugestión, alucinación, se repetía. Pero el hormigueo aumentaba, subía. Era como si alguna fuerza antigua estuviera soplando vida en los nervios muertos. Su mano apretó con fuerza el apoyo de la silla. El tribunal aún reía, pero él ya no escuchaba nada. El hormigueo se volvió calor, ardor, pulso, un latido real en las piernas. Fausto abrió los ojos de par en par. Intentó disimular, pero ahora su respiración era agitada. Sudaba, y entonces, sin pensar, empujó los apoyos de la silla y forzó el cuerpo hacia adelante. Sus pies se afirmaron en el suelo. Con un esfuerzo tembloroso se levantó, primero despacio, luego más alto, hasta estar completamente de pie. La sala enmudeció. Uno a uno, todos se giraron para ver al juez inmóvil, sostenido solo por un milagro invisible. Nadie se atrevió a decir nada. Por 5 segundos, el mundo se detuvo, y entonces el cuerpo flaqueó. Como un castillo que se desmorona desde adentro, sus piernas cedieron, y Fausto cayó pesadamente en la silla. El golpe resonó en el suelo de mármol. Intentó levantarse de nuevo, pero ahora todo era como antes. Dormido, frío, inmóvil. Miró sus propias piernas, asustado. Yo estuve de pie. Lo sentí, murmuró, sin poder encontrar la lógica. La multitud no sabía qué decir. El escarnio había desaparecido. Solo quedaba un silencio inquietante, como si todos hubieran presenciado algo que no podía explicarse. Los ojos del juez buscaron la puerta por donde Verónica había salido. Ella dijo que era solo una prueba, recordó. Su voz temblaba. Por primera vez en años no tenía certeza. Estaba frente a algo que escapaba a la razón, algo que tal vez, en todo su rigor, había olvidado que existía, la fe. Y aunque seguía sentado, aunque no tenía control de sus piernas otra vez, él lo sabía. Esa niña había dicho la verdad. El día amaneció nublado, como si el propio cielo no supiera qué sentir. Dentro del coche, Fausto observaba por la ventana cómo pasaban lentamente las calles, con las manos temblorosas apretando los brazos de su silla de ruedas. Desde el episodio en el tribunal, no podía pensar en otra cosa. Aquellos 5 segundos de pie lo habían despojado de todo lo que creía inmutable. Sentir las piernas otra vez y perderlas de nuevo. Era como ser arrojado de vuelta a la oscuridad después de ver, por un instante, la luz. Pero lo que más resonaba dentro de él era la pregunta que trataba de evitar. ¿Por qué duró tan poco? Al llegar al albergue, fue recibido con miradas desconfiadas. Era un juez, y un juez ahí siempre significaba problemas, pero esa mañana no se veía amenazante. Había algo en su mirada, un peso nuevo. Lo condujeron hasta el patio, donde Verónica estaba sola, sentada bajo un árbol, arrancando pedacitos de papel y dejándolos volar con el viento. Al verlo, no reaccionó. Mantuvo los ojos en el suelo. Fausto detuvo la silla a pocos metros. «Verónica», dijo con una voz más baja de lo que hubiera querido, «necesito hablar contigo». Ella alzó la vista, pero no dijo nada. Fausto dudó por un momento, luego habló. «Ayer, por unos segundos, caminé». Verónica asintió lentamente, sin sorpresa. «Pero después, lo perdí todo. Fue como si me lo hubieran arrancado». El juez miraba sus manos, nervioso. «Dijiste que era una prueba, pero ¿por qué solo 5 segundos?» La niña apretó los labios, respiró hondo y respondió con firmeza. «Porque no hizo lo correcto. Dios jamás mantendría de pie a alguien que comete una injusticia». Fausto abrió los ojos, sorprendido. «¿Injusticia?», repitió casi ofendido. «Seguí las pruebas, apliqué la ley».
La niña se acercó despacio mirándolo directo a los ojos. La ley del papel, no la ley del corazón. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Verónica sacó del bolsillo una pequeña memoria USB, protegida con cinta adhesiva azul. Estaba escondida detrás de la televisión de la vecina. Mi papá instaló una cámara cuando empezaron a robar casas en la calle. Grabó esa noche. Yo estaba enferma, él cuidándome, a la hora exacta del crimen. Fausto tomó el dispositivo con manos temblorosas. ¿Tiene audio?, preguntó. Ella asintió. Se escucha mi tos, se escucha cuando él dice que va a faltar al trabajo para quedarse conmigo. No pudo haber asaltado esa farmacia. Estaba en casa, conmigo. El juez respiró hondo, como si algo dentro de él se quebrara en silencio. ¿Nadie vio esto? Verónica negó con la cabeza. La policía ni quiso escuchar. Tiraron todo. Durante varios segundos, el juez permaneció en silencio mirando el pequeño objeto. Ahí, en esa cosa simple, estaba la línea que separaba el error de la reparación. Tenías razón, murmuró sin mirar a la niña. Ella se sentó a su lado, abrazando las rodillas. No se trata de tener razón, dijo casi en un susurro. Se trata de hacer lo correcto. Fausto cerró los ojos. ¿Y si ya es demasiado tarde? La niña respondió sin dudar. Si lo intenta, nunca será tarde. El juez la miró con una mezcla de asombro y respeto. Aquella niña, esa pequeña, hablaba con una sabiduría que derribaba muros dentro de él. Voy a reabrir el caso, dijo por fin. Pero no puedo hacerlo solo. Verónica lo miró fijamente. ¿Y yo qué puedo hacer? Él sonrió leve por primera vez. Ayudarme. Ser mis ojos, mis oídos, mi conciencia. La propuesta sonaba absurda, pero en ese momento tenía más sentido que todo lo que había hecho en los últimos años. Verónica dudó, pero asintió. Está bien, pero solo si puedo ir a donde usted vaya. Fausto extendió la mano. Trato hecho. Se estrecharon las manos como dos socios improbables. Un hombre de toga y una niña con vestido azul desteñido. Dos vidas que jamás debieron cruzarse, ahora caminaban en la misma dirección. Al salir, Fausto sintió un leve pinchazo en las piernas, débil pero real. Tal vez aún hay tiempo, pensó. Verónica caminaba a su lado con pasos cortos, pero decididos. El albergue quedó atrás, y al frente había un caso que reabrir, una injusticia por deshacer, y, tal vez, un milagro aún por terminar. Lo que comenzó con fe, ahora seguía con pruebas, pero dentro de ambos había algo nuevo, una alianza. El escritorio estaba cubierto de papeles, fotos y documentos impresos en blanco y negro. Entre ellos, la memoria USB que Verónica había entregado, ahora conectada a una vieja computadora portátil. La grabación era clara. La imagen de Ramiro preparando sopa, colocando paños fríos en la frente de su hija y murmurando: «Tienes que mejorar, pequeña. No me voy a alejar de ti». Con cada repetición del video, Fausto se tensaba menos. Su concentración ya no era solo jurídica. Había algo más ahí, una inquietud emocional que no sabía cómo nombrar. Verónica, sentada a su lado, observaba todo en silencio. No hacía preguntas, solo observaba. Pero cuando Fausto suspiró por quinta vez en menos de un minuto, ella se atrevió. ¿Usted siempre fue así, tan serio? El juez alzó la mirada sorprendido. ¿Cómo así? Ella se encogió de hombros. No sé. Parece que usted nació viejo. La frase fue dicha con la cruel naturalidad de los niños. Fausto parpadeó 2 veces y soltó una risa baja, que lo tomó por sorpresa. Ella abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Usted sabe reír? Él disimuló, carraspeando. A veces, pero normalmente no en horas de trabajo. Ella le respondió con una sonrisa traviesa. Nosotros también estamos trabajando en hacerlo sonreír, ¿sabía? Durante la tarde, entre archivos y reportes, ella hacía preguntas inesperadas. ¿Alguna vez tuvo un gato? Cuando era niño le gustaba correr. Con cada provocación,
Un muro interno se derrumbaba. Fausto intentaba mantener la compostura, pero sus ojos comenzaban a suavizarse y de vez en cuando una sonrisa se escapaba, involuntaria, sincera. Verónica fingía anotar en una libretita invisible cada vez que él sonreía. Otro punto para el equipo de la alegría, decía. Era una guerra silenciosa contra los años de rigidez y ella iba ganando sin levantar la voz. En cierto momento, señaló una foto antigua del juez colgada en la pared, un retrato con toga, aún de pie, antes del accidente. ¿Era feliz ahí? Él miró la imagen durante largos segundos antes de responder. Era ocupado y orgulloso. La niña inclinó la cabeza. Pero no es lo mismo que ser feliz, ¿verdad? Fausto se quedó en silencio. Aquello lo había tocado más profundo de lo que quería admitir. No, no lo era. Y sin saber muy bien por qué, empezó a contar sobre el accidente, el dolor crónico, el alejamiento de los amigos, la frialdad que adoptó como armadura. Verónica lo escuchaba con los ojos atentos. ¿Y usted cree que se volvió así porque ya no podía caminar? Fausto reflexionó. Creo que también dejé de caminar por dentro. Ella se acercó un poco más, como quien le da espacio a un pájaro para posarse en el hombro. Entonces empecemos a caminar otra vez, pero esta vez por dentro primero. El juez rió una risa breve, casi incómoda, pero no lo negó. De hecho, parte de él quería más de esas conversaciones, de esas miradas sin juicio. Era como si cada frase de la niña limpiara, poco a poco, los rincones empolvados de su alma. Entre una declaración y otra, Verónica se empeñaba en interrumpir con cosas que no tenían nada que ver con el caso. Si usted fuera un animal, ¿cuál sería? Él ponía los ojos en blanco. Un halcón, silencioso y observador. Ella se rió. Yo creo que usted sería un armadillo. Se encierra cuando tiene miedo. Fausto la miró, luego volvió a reír. Está bien, tal vez un armadillo con toga. Aquella sala, antes fría y austera, empezaba a parecerse a algo que no veía hacía años, un lugar con vida. Y por más que intentara convencerse de que el foco era el caso de Ramiro, Fausto sabía que algo más estaba ocurriendo. Sus pensamientos ya no eran solo sobre leyes y códigos penales. Comenzó a preguntarse cosas simples, casi olvidadas. ¿Cuál era mi color favorito cuando era niño? ¿Qué me hacía reír antes de la toga? Y todo eso por una niña que, en lugar de temerle al juez severo, eligió enfrentarlo con preguntas sinceras y con el coraje de amar, incluso después de haber sido humillada por él. Al final de la tarde, mientras recogían los papeles, Verónica comentó casualmente: ¿sabe qué creo? Que usted no está mejorando solo por el milagro. Está mejorando porque está dejando entrar las cosas buenas otra vez. Fausto no respondió. Solo la miró durante unos segundos, con una leve sonrisa en los labios y una mirada casi emocionada. Algo estaba cambiando, y tal vez, solo tal vez, era el inicio de una sanación más profunda que la física, una que no se ve pero se siente, y que nacía ahí, en silencio. Los días que siguieron estuvieron llenos de pilas de papeles, café frío y horas de intenso silencio. Fausto y Verónica habían transformado el despacho del juez en un verdadero centro de investigación. Mientras ella organizaba los documentos por fecha y relevancia, él se sumergía en peritajes, declaraciones y reportes policiales. Sus ojos entrenados recorrían cada línea con precisión, y fue ahí, entre una página y otra del proceso original, donde Fausto se detuvo. Un detalle pequeño, casi imperceptible. El informe del oficial Enrique, el policía que había detenido a Ramiro, había sido protocolizado un día antes de la recolección formal de pruebas. Se quedó inmóvil. Esto no tiene sentido. Sosteniendo la hoja entre los dedos, Fausto la leyó de nuevo, ahora en voz alta. Describe el lugar del crimen con detalles que solo serían visibles después de una pericia, y eso fue entregado antes de que se realizara la pericia. Verónica se acercó, curiosa.
¿Quiere decir que él ya lo sabía antes? El juez asintió con la mirada oscurecida. Quiere decir que escribió sobre algo que aún no había sido verificado oficialmente. La tensión en el aire era palpable. Fausto se recargó en la silla, presionando las sienes con los dedos. O tiene poderes de adivinación, o alguien está mintiendo, y en grande. Más adelante, Fausto sacó una carpeta que había archivado años atrás, con anotaciones paralelas sobre conductas de oficiales. Y ahí estaba, el nombre de Enrique marcado en al menos 3 incidentes internos, uno por coerción a testigos, otro por extravío de pruebas, y un tercero, más grave, por sospecha de sembrar evidencia, todos archivados sin investigación profunda. «Es más que un policía», murmuró Fausto. «Es un lobo disfrazado de uniforme». En los pasillos de la corporación, Enrique era conocido por su temperamento explosivo, su frialdad con los acusados y, sobre todo, por su habilidad para silenciar a quien se atreviera a cuestionarlo. Fausto se incorporó un poco en la silla, aún sin fuerza en las piernas, como si el cuerpo respondiera a la indignación. Ese hombre lo arregló todo y nadie quiso verlo. Verónica, en silencio, lo observaba. Sabía que el juez no hablaba solo como autoridad, hablaba como alguien que comenzaba a despertar ante la verdad. «Vamos a necesitar una audiencia de reconsideración». Verónica, que sostenía un enorme archivador sobre el regazo, lo miró fijamente. «¿Eso quiere decir que va a cambiar la sentencia?» Él asintió. «Si se comprueba que hubo fraude, puedo anular la condena». Ese mismo día, Fausto redactó la solicitud formal de reapertura. Al entregar el documento a la secretaría del tribunal, el silencio se instaló. Poco después, el juez fue llamado al despacho de un fiscal veterano, alguien que conocía desde los tiempos de la universidad. La sala estaba oscura, con las persianas entreabiertas. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Fausto?» La voz era demasiado tranquila, peligrosamente tranquila. «Absolutamente». El otro se levantó lentamente. Reabrir un caso con sentencia reciente, basado en las afirmaciones frágiles de una niña, es un suicidio profesional. Fausto no respondió de inmediato, solo lo miró. El fiscal dio un paso al frente. ¿De verdad vas a tirar todo lo que construiste por una escuincla que apareció de la nada, diciendo que puede hacerte caminar? Había veneno en las palabras, pero también miedo. Esa niña ha visto más verdad que tú y yo juntos en 30 años de toga, respondió Fausto con firmeza. Tú no sabes lo que yo sentí. El otro sonrió de lado. No, pero sé que te va a costar caro, muy caro. El juez se giró, ya en la puerta. Entonces prepara la factura, la voy a pagar. En el coche, de camino a casa, Fausto miraba fijamente por la ventana, el rostro tenso. La amenaza velada aún resonaba en sus oídos, pero había algo más fuerte latiendo en su pecho. El recuerdo. Aquel momento, aunque breve, en el que sus piernas respondieron, seguía grabado en su cuerpo. La fe de la niña había dejado una cicatriz sagrada, una llama discreta que ahora alimentaba su valentía. Cerró los ojos por un instante. Ya no se trataba solo de Ramiro, era sobre todo el sistema, y sobre demostrar que la justicia, de verdad, todavía podía existir. Verónica lo esperaba en las escaleras del edificio del juzgado, sentada con una mochila gastada en el regazo. Al verlo, corrió hacia la puerta del coche. ¿Y bien? ¿Lo logramos? Fausto bajó con ayuda del chofer y simplemente dijo: «Estamos dentro, nueva audiencia en 4 días». La niña sonrió, victoriosa. «Entonces ahora usted es como un superhéroe con corbata, ¿no?» El juez puso los ojos en blanco. «No exageres». Pero por dentro algo en él también sonreía. Ella ponía nombre a las cosas que él no sabía cómo nombrar, y poco a poco su corazón empezaba a creer. La noche avanzaba en silencio sobre la ciudad, pero dentro de la pequeña casa rentada donde Fausto y Verónica se habían refugiado, algo pesaba en el aire, un presentimiento. Las cortinas cerradas apagaban el sonido de la calle,
y las lámparas tenues proyectaban sombras alargadas por las paredes. Sentado en la mesa, el juez revisaba los últimos documentos de la denuncia contra Enrique, mientras la niña, sentada en el suelo con carpetas abiertas a su alrededor, leía en voz baja, concentrada. El único sonido constante era el del reloj de la cocina, pero había algo extraño esa noche. Un silencio que no parecía natural, como si el peligro solo estuviera esperando el momento justo para tocar la puerta. Fue entonces cuando se escuchó el chasquido, un ruido seco afuera. El juez alzó la mirada en alerta. ¿Escuchaste eso?, murmuró. Verónica se detuvo asustada. Parece que alguien está allá atrás. Se levantó despacio, caminando hacia la ventana, pero antes de que pudiera asomarse, la puerta trasera fue derribada con un estruendo brutal. El marco de madera salió volando. Fausto giró bruscamente en su silla de ruedas completamente indefenso, y entonces apareció la figura. Enrique, la mirada febril, el rostro sudado, el arma en la mano. Un monstruo suelto. Se acabó el jueguito, juez. El tiempo se congeló. Fausto instintivamente intentó retroceder con la silla, pero chocó contra la pared. Sus manos temblorosas se aferraron a los apoyabrazos, sin salida. Enrique, piensa en lo que estás haciendo, dijo, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro el corazón amenazaba con estallar. El policía apuntó el arma directamente hacia él. Debiste haberte quedado callado, pero no, tuviste que hacerte el héroe por culpa de una mocosa. Fue entonces cuando Verónica apareció en la puerta de la sala. Sus ojos se cruzaron con los del juez, luego con el arma, y sin pensar, con un grito, corrió y se lanzó con todo el cuerpo sobre Enrique. El impacto lo tomó por sorpresa. El arma cayó, resbalando por el suelo. Ambos cayeron sobre la alfombra, y ella comenzó a gritar, patalear, morder, una niña peleando con todo lo que tenía. «¡No lo toques!». Fausto, aterrorizado, gritaba el nombre de la niña, pero no podía hacer nada. Estaba atrapado en esa silla, viendo el caos frente a él. Enrique, furioso, empujó a Verónica con fuerza contra la pared. Ella trastabilló, pero se mantuvo en pie, con el pecho agitado. El policía recuperó el arma y volvió a apuntar, ahora hacia los dos. «Les juro que aquí se acaba todo», gruñó, cargando el arma. El tiempo parecía suspendido. Verónica, temblorosa, se paró frente a Fausto, como si su frágil cuerpo pudiera protegerlo. «Si quieres hacerle algo a él, vas a tener que pasar por mí», dijo con la voz rasgada por el miedo. Afuera nadie parecía escuchar. La muerte estaba ahí, de pie en medio de la sala. Fue entonces cuando, en un milagro de tiempo perfecto, el sonido estridente de sirenas rompió el silencio como un trueno. Luces rojas entraron por la ventana. Enrique se volteó, sorprendido, dudó por un segundo, y la puerta delantera fue derribada. «¡Policía! ¡Suelta el arma!», gritaron los agentes, irrumpiendo en la casa con las armas desenfundadas. Enrique se congeló, aún con el dedo en el gatillo. No tuvo tiempo de reaccionar. Fue derribado por dos oficiales y sometido en el suelo. El arma se deslizó lejos. Fausto respiraba como si hubiera corrido un maratón. Verónica cayó de rodillas, exhausta. Un vecino, que había visto a un hombre entrar por la parte trasera de la casa y sospechó de la escena, había llamado a la policía. Por suerte, una patrulla rondaba cerca y llegó de inmediato. Enrique fue esposado, aún maldiciendo y forcejeando, pero esta vez no había escapatoria. Su furia finalmente había sido contenida. Un paramédico examinaba a Verónica, que ya parecía más tranquila, aunque aún asustada. Apretaba fuerte la mano del juez, que no decía nada. Solo la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Después de algunos minutos en silencio, finalmente murmuró: «Me salvaste de verdad». La niña lo miró, con la voz entrecortada. «¿Y usted creyó en mi papá cuando nadie más lo hizo?» Fausto apretó su mano con más fuerza. «Nunca volveré a dudar de ti». Ella sonrió firme, todavía respirando con dificultad.
Entonces ya estamos a mano. Y ahí, entre astillas de madera, tensión y respiraciones entrecortadas, nació algo que no se escribe en leyes ni se enseña en manuales. Una alianza profunda, silenciosa, entre un hombre herido por la vida y una niña que se negaba a dejar de luchar. El día había llegado. El nuevo juicio estaba programado para las 9 de la mañana, pero la sala del tribunal ya estaba casi llena antes de las 8. Abogados, periodistas, familiares, curiosos, todos querían estar presentes para presenciar el regreso del caso Sandoval. Más que eso, todos querían ver al juez Fausto Delaney. Los titulares hablaban de la audiencia como si fuera un espectáculo. El juez que caminó por 5 segundos. Milagro o manipulación. Pero para quienes estaban involucrados, aquello era más que una noticia. Era justicia esperando ser hecha. Verónica llegó acompañada de Ramiro, con las manos entrelazadas con las de él. El padre miraba a su alrededor con recelo, pero la niña caminaba con la cabeza en alto. Su vestido azul claro parecía más vivo esa mañana. La sala se quedó en silencio cuando se abrieron las puertas laterales, y ahí estaba él, Fausto Delaney, de pie, apoyado en un bastón, usando su toga negra como una armadura silenciosa. Cada paso suyo era un desafío a las expectativas, pero caminaba, no con perfección, pero con dignidad. Y cuando se posicionó frente al tribunal, los murmullos cesaron. Todos sabían, algo diferente estaba por suceder. Señoras y señores, comenzó el juez con voz firme, esta audiencia fue convocada tras la presentación de nuevas pruebas que cuestionan la condena de Ramiro Sandoval. Ninguna emoción en su rostro, pero quien prestara atención vería en sus ojos algo nuevo, una llama de certeza. La fiscalía intentó contener el impacto, pero pronto fue superada por las evidencias. Primero, la memoria USB con las imágenes grabadas dentro de la casa de Ramiro, mostrando que él cuidaba a su hija en el momento exacto del crimen. Después, los registros médicos y los recibos omitidos en el juicio anterior. Pero la prueba final, la que selló el destino del caso, fue el informe detallado sobre el intento de agresión a Fausto y Verónica. Un atentado que ocurrió la noche anterior. Videos de la comisaría, peritajes médicos, el arma encontrada en posesión de Enrique. Testimonios de vecinos, fotografías de la puerta forzada. Enrique, presente en el tribunal, ya esposado, mantenía el rostro tenso, pero no negó nada. El fiscal, sin argumentos, pidió disculpas públicas a la defensa. Y Fausto, con la mano temblorosa, levantó la sentencia. Ante las pruebas y el intento violento de obstrucción a la justicia, el tribunal declara que Ramiro Sandoval es inocente de las acusaciones anteriores. Su condena queda anulada. La sala estalló. Verónica llevó las manos a la boca en shock antes de correr hacia su padre. Él la tomó en brazos, girando con lágrimas en los ojos. «Tú me salvaste», murmuró él. «No, papá», dijo ella mirando al juez. «Él también nos salvó». Fausto observaba la escena con la garganta cerrada, pero aún faltaba algo. Verónica caminó lentamente hacia él. El tribunal guardó silencio una vez más. Ella se detuvo frente a la silla. «¿Puedo?», preguntó, con los ojos brillando. Fausto asintió. La niña se arrodilló con reverencia, como si estuviera frente a algo sagrado. Sus manos tocaron nuevamente las piernas del juez, pero ahora con más firmeza. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja, con una emoción que hizo que toda la sala se callara. «Sé que es difícil, pero si ahora usted cree, deje que Dios termine lo que empezó». Comenzó a llorar en silencio mientras susurraba, no de tristeza, sino de entrega. Sus palabras temblaban en el aire como incienso invisible. «Por todo lo que usted hizo, por haber defendido lo justo, pido que ahora que Dios complete lo que falta». Las manos de la niña presionaban con suavidad las rodillas de Fausto, pero había fuerza ahí. Fe, confianza. Temblaba por completo, pero no se detenía.
Antes caminó por una promesa, ahora camine por la verdad. Esta vez lo que ocurrió fue distinto, lento, profundo. Las piernas de Fausto empezaron a hormiguear, pero ya no era aquella sensación pasajera. Era como si algo estuviera despertando dentro de él. Sus dedos se movieron, los músculos se contrajeron, y entonces, sin apoyo, se levantó, con firmeza, sin bastón, sin vacilar. Un murmullo recorrió la sala, seguido de lágrimas, aplausos y gritos. Verónica sonrió, aún arrodillada. Fausto miró sus propias piernas y luego a ella. «Fuiste tú», murmuró. Ella respondió con sencillez. «Fue Dios. Yo solo pedí bien esta vez». El jurado, los abogados, los periodistas, todos estaban de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban, pero nadie salió igual. En ese tribunal donde tantas veces la justicia fue solo un nombre vacío, algo más grande se había manifestado, no solo en el cuerpo del juez, sino en el alma de todos los presentes. Y por fin, Fausto Delaney, el hombre de piedra, miró a la niña con los ojos húmedos y dijo: «La justicia fue hecha». Y por primera vez en años, todos estuvieron de acuerdo. El tribunal había quedado atrás, literalmente. Ramiro y Verónica salieron del edificio sin esposas, sin uniformes, sin miedo, solo tomados de la mano, bajando los escalones en silencio. Afuera, el cielo parecía más azul, como si también respirara aliviado. Algunas personas los aplaudieron, les hicieron señas, pero ellos no dijeron nada. La victoria era demasiado íntima como para caber en palabras. Fueron directo a casa, a la casa sencilla donde todo había comenzado. Ramiro todavía trataba de entender cómo, entre tantas injusticias, su hija logró mover montañas. Verónica solo quería dormir en el regazo de su padre, y durmieron así, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Pasaron algunos días. La rutina volvía poco a poco. Ramiro arreglaba la cocina, colgaba ropa en el tendedero. Verónica dibujaba en el suelo de la sala, rayando con colores una imagen de un hombre con toga y una niña con vestido azul. El nombre del dibujo, el juez que caminaba y sonreía. No esperaban visitas. Por eso, cuando se escuchó el chirrido del portón al abrirse, ambos se miraron en silencio. Y ahí estaba él, Fausto Delaney. Llevaba un saco gris claro y flores en las manos. Margaritas, las favoritas de la mamá de Verónica. Lo había sabido por los documentos. Un gesto simple, pero que lo decía todo. Ramiro fue hasta el portón con pasos contenidos. Los dos hombres se miraron durante largos segundos, sin toga de por medio, sin martillo, sin distancia. Solo dos padres marcados por batallas distintas. Fausto extendió el ramo. «No es mucho, pero es lo que encontré». Ramiro tomó las flores, sosteniéndolas con cuidado. Luego respiró hondo. Fausto lo miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada pero firme: «Ramiro, perdóname. Te fallé. Te condené cuando debí haberte protegido». Por un instante el silencio fue absoluto. Ramiro no dudó. Apretó las flores contra su pecho, respiró profundo y respondió con una serenidad que dolía: «Usted regresó. Eso es lo que importa. Lo perdono. De verdad. Con el corazón limpio». Esas palabras, dichas con tanta humildad, desarmaron lo que quedaba de dolor en la mirada del juez. Y entonces ocurrió algo que parecía imposible. Se abrazaron, sin palabras. Solo el gesto. Un silencio que no pesaba, liberaba. Verónica apareció en la puerta de la casa, espiando la escena con ojos brillantes. Al ver a los dos separarse, corrió hacia ellos y rodeó la cintura del juez. Pensé que ya no vendría. Fausto sonrió, acariciándole la cabeza. Tardé porque no sabía cómo agradecer. La niña señaló hacia adentro. ¿Quiere pasar? Él dudó, luego asintió. Por favor. Y así los tres entraron juntos, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces.
como si ese momento fuera el punto de partida de una nueva historia. En el patio, el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Corría una brisa ligera. Verónica, entusiasmada, encendió un radio antiguo, de esos que solo sintonizan 2 estaciones, y siempre con estática. Empezó a sonar una canción lenta, medio cursi, medio bonita. Miró al juez con una sonrisa traviesa. Si ya puede caminar, también puede bailar. Fausto rió intentando esconderse detrás de su dignidad. No exageres. Pero ella insistió, extendiendo la mano como en una invitación solemne. Solo una vez. Prometo no grabar. Ramiro observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta en el rostro. Y él aceptó. Con pasos torpes y un leve temblor en las rodillas, Fausto tomó la mano de Verónica y giró con ella en medio del patio. El baile era más tropiezo que paso, pero la alegría era real. Con cada vuelta, con cada risa, lo que se había roto dentro de ellos parecía irse pegando pedazo a pedazo. Verónica giraba con ligereza, como si hubiera nacido para eso. Fausto, a pesar de la rigidez, se dejaba llevar. El juez, que antes era de piedra, ahora flotaba. La canción terminó, pero ellos siguieron ahí, girando en el silencio. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El radio chisporroteaba solo, y en ese instante no había condenas, enfermedades, fiscales ni sillas de ruedas. Solo había una niña, un padre y un hombre que había sido salvado por ambos, y ya no se trataba de justicia, se trataba de sanación. De un nuevo comienzo, de gracia. Fausto se detuvo jadeando con lágrimas en los ojos, miró a Ramiro, luego a Verónica. Gracias por no rendirse conmigo. La niña se acercó tomándole las manos. Solo necesitaba un empujoncito. Él rió, y por primera vez rió fuerte de verdad. Y así, entre risas, flores y pasos torpes, terminó esa historia que nunca fue solo sobre leyes, sino sobre fe, sobre segundas oportunidades, sobre el poder que solo una niña tiene para enseñarle a un hombre a caminar otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.